si los Estados Unidos empezaran por votar la Reserva Federal por ilegal, el mundo se quitaría una especie de cadena económica, el mundo entero. Pero para que los Estados Unidos hagan eso, imaginémonos que es constitucional y no lo pueden hacer, ¿cómo entonces les vamos a pedir que hagan otras medidas que no los apoyaría la ley? Correcto. Es bien difícil. Correcto. Entonces, el enemigo mortal entonces del mundo, además de estos grupos de poder fácticos, está en el propio Congreso. Ahí se aprueban las leyes. Ellos saben que Estados Unidos está siendo violado en el sistema económico financiero desde hace ya más de 100 años. Que tienen un banco que maneja a todos los bancos del mundo, a todos, y tienen un poder tremendo a través de los créditos. Y para eso fundaron ellos hace ya muchos años el Fondo Monetario Internacional, porque antes que no existía eso, los pueblos podían decirle no pagarle, por ejemplo, al Banco Mundial y no le pagaban, pero ahora, con las nuevas leyes con que construyen el Fondo Monetario, ese sí actúa. Y ya no puede decir un gobierno, no nos podemos pagar. El Salvador está prácticamente en este impasse en este momento. A eso lo ha llevado el Partido Comunista en el poder. ¿Pero por qué razón? Porque no son comunistas, nunca lo fueron. Estos fueron agentes de la CIA. Algunos comandantes, yo he mencionado 2 comandantes de la Comandancia General, a eso me refiero, miembros de la CIA. Entonces, ¿cómo podía funcionar una guerrilla si los comandantes, dos comandantes eran miembros de la CIA? La CIA estaba mandando la guerra. Sin embargo, esto no nació así. La guerra nació del pueblo. El pueblo se armó y dijo, peleemos. Pero en el transcurso la CIA preparó sus cuadros y empezó a formar otros grupos de poder armados. Y así la cuestión llegó a conformarse con 5 grupos. Pero dándole el poder total al Partido Comunista, un hombre de origen de allá del Medio Oriente, que yo no sé si él es judío o no, pero de todas maneras es sionista. El hombre es capitalista, ha sido capitalista, y lo comprueba ahora toda la historia de él. Pero bueno, aquí no se trata de asuntos personales, pero sí, nuestros pueblos deben de conocer todas estas cuestiones, porque si ahora el FMLN, por ejemplo, ha estado dando alrededor de 11 millones de dólares a ONGs, entonces este está comprada ya para la votación, y hicieron acuerdos con los pandilleros, y con los pandilleros les ofrecieron un montón de cuestiones. Esto fue en el gobierno de Funes, pero eso sigue. Entonces los pandilleros, hay una expresión de ellos que me di cuenta yo hace poco, que dicen, ahora que nos reprime el frente, dice, han olvidado que por nosotros, los mareros, dice, llegaron al poder, porque tienen más de 200,000 entre sus familias, ellos, ¿verdad? Y todos estos votos fueron para el frente. Entonces el frente no está representando legalmente al pueblo honrado, honesto, trabajador, humilde. Está representando prácticamente. Y de ahí pues que esa gente pase feliz, prácticamente feliz, cobrando, siguen cobrando. Cuando ellos dicen a esta colonia no entra nadie, no entra nadie. Y si dicen usted va a salir de algo ahí, tiene que dejar dinero, y si no, no sale. ¿Pero por qué? Precisamente porque es una base de voto, base social de frente. Entonces, toda esa base que tienen ellos, o como le llaman el voto duro, sigue manteniendo las ilusiones de que el frente lo va a llevar va a llegar a los cambios en este país. Y que si ahora no los han hecho, es porque no tienen mayoría en la asamblea.
Eso es lo que dice toda esa gente. Esa es una ignorancia verdaderamente que da lástima. ¿Cómo van a creer que en una asamblea, porque la gente no tiene la mayor, porque el partido no tiene la mayoría, ya perdió? Pues es que olvidan que afuera están a la expectativa 6 millones de salvadoreños. Si un comunista o no comunista llamara al pueblo para que no se aprueben X acuerdos, el pueblo los apoya. Entonces eso de que no tienen la mayoría es pura farsa, y eso lo debe saber el pueblo. Además, el pueblo tiene que saber también y conocer a fondo la intromisión de los Estados Unidos aquí, y por esa razón precisamente es que las luchas armadas son bien difíciles, porque se pelea contra los Estados Unidos, no contra los ejércitos de aquí. Y entre más se recrudece una guerra, más destruyen, más asesinan, porque a ellos les interesa que se esté matando aquí en América Latina la gente. Y están armando a los ejércitos que están cometiendo toda clase de atropellos contra los pueblos. Entonces, para entender todo esto, es que se necesita mucho, se necesita que los partidos tuviesen su propio instituto político, dirigido por los trabajadores. Eso es lo primero que tenemos que entender, tener nuestro instituto político y dirigido por trabajadores. Correcto. Y no políticos profesionales, y politizarlos, conocer más para hacer uso de nuestras leyes, que todavía en nuestra Constitución el artículo número 1 vale por toda la Constitución. Tenemos que hacer eso, utilizar lo bueno que da la Constitución, y saldríamos ganando. Y eso sería una gran escuela para la gente. No necesitamos matarnos, para eso están las leyes. Y eso, para terminar, esa es la diferencia en este sistema capitalista que está en decadencia ya, y que está surgiendo el nuevo supercapitalismo. El capitalismo que está extinguiéndose es el capitalismo que está enmarcado en leyes, que no las supimos usar, esa es otra cosa. Pero el que viene, el supercapitalismo, ese viene sin leyes. Y ahí tienen el ejemplo ustedes ya de la maquila. Ahí la ley no existe. Y esto es doloroso, porque estamos hablando de un gobierno comunista. Gracias, Pablo. Bueno, el gobierno, recuérdense ustedes que de aquí están saliendo los análisis para ese nuevo El Salvador. Aquí insiste, Teresita nos está preguntando y nos dice que cómo ve las posibilidades nuestro analista para ese nuevo partido político. Dice, por favorcito, a ver si me puede responder que qué posibilidades hay de un nuevo partido político en El Salvador. Adelante, San Salvador. Y en eso hemos fallado desde hace ya muchos años, porque toda la sociedad civil, los sindicatos especialmente, tendrían que haber formado su instituto político, y no lo hemos hecho, no lo hicimos. Nos atuvimos siempre a los políticos. Correcto. Pero ahora estamos entendiendo que a los trabajadores no les va a ayudar, ni les está ayudando, ni les ha ayudado nunca nadie que no sean los mismos trabajadores. Incluso, pero ni siquiera la misma Constitución, que tiene algún par de artículos que había que hacerlos cumplir, ni a eso hemos podido hacer nosotros. Entonces es lo que estamos planteando. Si nosotros no entendemos ni cómo organizarnos, estamos bien atrasados, a pesar de que tuvimos ya una guerra. Y esa guerra nos acabó de hundir, porque antes teníamos esperanzas en la lucha armada. Ahora muchos dicen, ¿y para qué si ya hicimos una guerra y no nos salió nada? Estamos peor que antes. Y es cierto. Bueno. ¿Pero por qué? Porque nos manejaron el Partido Comunista y la CIA, y nosotros no entendimos eso. Con esto no estoy diciendo que en la guerra no hubo verdaderos comandantes, como no, los de campo fueron verdaderos
que hacía el Partido Comunista. Entonces tenemos que educarnos políticamente. Si nosotros no sabemos leer y nos regalan libros para que nos preparemos, ¿y cómo vamos a hacer? No podemos. Tenemos que empezar precisamente por cómo nos vamos a organizar, y hay otra manera de lo que posiblemente vamos a hablar. Pues. Bueno, Ottawa, Canadá, dice José Miranda. No, José David Miranda dice. Bueno, parece que es el mismo amigo, José David Miranda. Bueno, el punto es que dice, entiendo lo de los trabajadores. Quiero compartir con el analista de que yo fui miembro de Andes en los 80s y por la misma represión tuve que salir del país y ahora me encuentro aquí en Canadá. Me da una gran pena ver cómo, y por eso es que quiero ver qué piensa el analista, porque por ejemplo Andes, 21 de junio, lo rompieron como en 5 sindicatos. Resulta de que ahora gente que todavía conozco me dicen que hay más de 5 sindicatos y que ya Andes es uno más, y que en el mismo grupo de sindicatos hay posiciones de extrema derecha, posiciones de extrema izquierda y posiciones de centro. ¿Cómo podemos formar un partido político con una clase trabajadora completamente dividida? Mire qué punto más importante, estimado José David Miranda. Aquí estamos con el analista, porque también tenemos acá este otro comentario que dice que hoy El Salvador es el país que per cápita tiene más sindicatos que cualquier país, inclusive de toda Europa. Se los dice a alguien que está aquí en Italia y que por lo menos se mantiene informado. Rosario dice acá, mire, ¿cómo vamos a formar un partido político cuando los mismos trabajadores están divididos en cientos y cientos de sindicatos controlados por las ONGs? Bueno, ya ve que, no sé, usted está ahí, usted está en el corazón de Italia y nuestro analista también está allá en el corazón del país, El Salvador. Pero sí sería interesante ver si coincide nuestro analista con lo que ustedes están diciendo, con esta gran división que hay. Y si coincide, pues ver si hay algo ahí de esperanza o completamente perdida la causa. Bueno, vamos a ver, ya que usted me está diciendo que quiere escuchar, ¿no?, lo que nos dice nuestro analista, y no lo vamos a inundar de más puntos porque este parece demasiado importante. Vamos a ver, adelante, San Salvador. Es que la cantidad de sindicatos que pone, es cierto que hay bastantes sindicatos, pero precisamente esa es una muestra de organización, lo que en cualquier empresa se organiza la gente. El programa es que podríamos estar hablando de teoría organizativa, es decir, el deseo de organizarse, pero la gente, para organizarse aquí, sucedería como con las mismas iglesias. A las iglesias, la idea del sionismo es hacer una sola iglesia en todo el mundo, y por eso están haciendo pedazos a la iglesia católica y sembrando el mundo de centenares de miles